Buenas noches. Como todos sabemos, desde el 2 de mayo del año 2020, el secretario de Salud del Estado de Querétaro emitió un acuerdo de medidas extraordinarias para mitigar la enfermedad COVID-19 y potencializar el distanciamiento social. Derivado de este acuerdo, que establece medidas estrictas y claras en algunas cuestiones, se han dado varias interpretaciones sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En este video vamos a tratar de explicar muy claramente cuáles son las cosas que podemos hacer y cuáles son las cosas que no podemos hacer. Bueno, pues en primer lugar hay que revisar las primeras dos medidas que se establecen en el acuerdo. La primera establece que se debe evitar todo desplazamiento que no sea esencial y aquel que no sea estrictamente necesario. Si bien el acuerdo no establece una prohibición como tal, formalmente no es una prohibición, sí es una solicitud, sí es un exhorto para que los particulares, es decir, los ciudadanos, evitemos desplazarnos a algún lugar cuando no es considerado esencial o cuando no es estrictamente necesario. Esto importa porque se está apelando a la corresponsabilidad de todas las personas que habitamos en la entidad para que se evite la propagación masiva del virus. Dentro de esta medida se considera muy claramente cuáles son los desplazamientos esenciales. Y dentro de estos desplazamientos esenciales están el traslado para la adquisición de alimentos, para la adquisición de medicamentos, para la adquisición de combustibles y demás productos de primera necesidad. También está el traslado para la asistencia a hospitales, centros de salud, centros de servicio médico, etcétera, cualquier otra institución que brinde servicios sanitarios. Eso también es considerado esencial. El traslado a establecimientos que realicen actividades esenciales conforme al acuerdo que fue emitido por el Consejo de Salubridad General. Si recordamos, al inicio de la pandemia, el Consejo de Salubridad General emitió un acuerdo en el cual se enlistaba cuáles eran las actividades esenciales y que no suspenderían sus actividades. Dentro de estas está pues la generación de energía eléctrica, las gasolineras, las farmacéuticas, los servicios médicos, los servicios de policía, de procuración de justicia, de administración de justicia, legislativos, etc. Hay una lista en este acuerdo del Consejo de Salubridad General y entonces aquellos que se trasladen a esos lugares donde se prestan esos servicios se considerarán esenciales, pero siempre y cuando sean trabajadores de esos lugares esenciales o que les presten servicios a estos lugares. También se considera como esencial el desplazamiento a instituciones financieras, es decir, podemos ir a los bancos, podemos ir a las aseguradoras, si es necesario, podemos ir al cajero, no está prohibido. Y también el retorno a la residencia habitual. Muchas personas preguntaban si podían regresar a su casa, si estaban en otra entidad y podían hacer el viaje para regresar a Querétaro a vivir, bueno, donde está su residencia. Pues sí se puede. También son esenciales los traslados que sean para asistencia y cuidado de personas que estén en alguna situación de vulnerabilidad, pueden ser mayores, menores dependientes, personas con discapacidad, etc. Eso también son traslados esenciales. Y aquí hay una cosa que empieza a hacer ruido. El último párrafo de la primera medida dice que las personas que realicen desplazamientos esenciales deberán portar cubrebocas. Y como sabemos, ha habido casos en donde la policía o la gente de protección civil ha pedido a las personas que usen cubrebocas en el automóvil. Aquí está la respuesta a esa duda de si debo usar o no debo usar cubrebocas en el automóvil. El párrafo dice textual: las personas que realicen desplazamientos esenciales deberán portar cubrebocas. Es decir, sí, mientras estamos en el desplazamiento tenemos que usar el cubrebocas. Esta medida se complementa con una segunda medida que establece que los desplazamientos peatonales o mediante cualquier vehículo deben hacerse respetando las recomendaciones dictadas por las autoridades sanitarias y que no debe haber más de 2 personas en autos particulares o 3 personas
en autos de servicio público de taxi, es decir, el conductor y dos más. Esta medida refuerza la idea de que debemos portar el cubrebocas en el tránsito, en el traslado, cuando vamos en el automóvil, porque dice que debemos respetar las recomendaciones de la autoridad sanitaria mientras estamos en el traslado. La primera recomendación es usar cubrebocas durante el traslado. Bueno, pues las siguientes medidas están evidentemente relacionadas con las primeras dos. La tercera y la cuarta son muy parecidas. La tercera establece que no debe haber aglomeraciones en ningún lugar, en especial en lugares públicos, y no debe hacerse la compra de alimentos o ir a comprar medicinas o gasolina en grupos. Lo ideal y lo que recomiendan es que solamente vaya una persona. La cuarta medida establece que no debe haber áreas de esparcimiento en los supermercados, en los mercados de alimentos, en los lugares en donde se venda comida, en donde haya alguna prestación de un servicio. Normalmente tienen algún lugar para niños, para juegos, etcétera, eso debe estar cerrado. No debe haber permanencia en los establecimientos comerciales más allá de lo estrictamente necesario. La quinta medida establece que se debe respetar las medidas de circulación. Estas medidas de circulación pueden ser establecidas por las autoridades tanto de seguridad pública como de protección civil, y en el momento en que lo hagan, si establecen algún control o alguna previsión específica en alguna calle, tenemos que respetarla. Debemos evitar también aglomeraciones en cualquier lugar, como les había comentado, incluso en los lugares privados, y las autoridades de protección civil y las instituciones de seguridad pueden ejercer las atribuciones que tienen encomendadas para asegurar el distanciamiento social. También la séptima medida establece que se puede hacer revisiones para la detección de los síntomas de la enfermedad. Es decir, si vamos por la calle, puede ser que las autoridades sanitarias, el personal de las autoridades sanitarias, junto con Protección Civil o Seguridad Pública, nos detengan y nos hagan algún cuestionario, nos tomen la temperatura, etcétera. Están facultados para hacerlo. La octava medida establece que no debe haber nuevas reservaciones en lugares o establecimientos de hospedaje, llámese hoteles, llámese mesones, llámese Airbnb o cualquier otra plataforma que permita el hospedaje de personas. Deben abstenerse de hacer reservaciones nuevas. Esto es importante porque hay una gran cantidad de personas que tienen este tipo de establecimientos y deben abstenerse de hacer nuevas reservaciones. La novena y la décima medidas están relacionadas con la primera y la segunda. En la novena se establece que dentro del transporte público, sea colectivo o sea taxi, se debe portar cubrebocas, tanto los pasajeros como los operadores de estos vehículos. Y la décima se establece que cuando una persona vaya a un lugar de los que ya habíamos mencionado que son esenciales, tiene que acreditar por algún mecanismo, algún papel, algún documento que tiene una relación o una vinculación con las actividades que se dan en ese establecimiento. Es decir, si yo le digo a la autoridad que voy a ir a un establecimiento de la policía, yo debo acreditar a qué voy. Si no, no podría yo hacerlo. En la décima primera es una medida bastante importante porque establece que las personas que tienen detección positiva de la enfermedad deben guardar aislamiento y cuarentena, y cuando no lo hagan pueden incurrir en las sanciones que establezca la normatividad vigente. En esto hay que esperar un poco más porque hay una reforma al Código Penal que todavía no se publica, en donde se establece un tipo penal específico para esta conducta, además del tipo penal de peligro de contagio.
Todavía no se ha no se ha publicado en la sombra de Arteaga esta reforma al Código Penal, por lo tanto todavía no podemos hacer alguna alusión a ella en este momento, pero cuando se publique haremos un video para explicarla. La 12ª establece algo que tiene que ser de sentido común. No debe haber reuniones durante la pandemia, porque muchas veces los vecinos o los familiares organizan alguna reunión, un cumpleaños, una celebración, etcétera, y de repente tienen en una casa a 20, 30, 50 personas. Si están prohibidas las aglomeraciones de personas en público, también están prohibidas en privado, porque tanto en público como en privado los contagios se dan. Y la 13ª es la reiteración de que se suspende las actividades en todos los espacios públicos. Por lo tanto, siguen cerrados los parques, jardines, deportivos y cualquier lugar público que esté bajo jurisdicción de los municipios o de los estados. ¿Cuáles son las sanciones para quienes infrinjan este acuerdo? Pues el acuerdo no tiene ninguna sanción. Todo lo remite a las disposiciones aplicables, y estas disposiciones aplicables pueden ser reglamentos municipales, y ahí depende mucho de en qué municipio vivamos. Puede ser el Código Penal o puede ser incluso la Ley de Salud. Habría que hacer un análisis específico sobre la conducta para saber cuáles son las posibles sanciones que nos corresponderían, y eso depende ya tanto de dónde vivamos como de qué conducta estamos realizando y que es infractora de lo que establece el acuerdo. Habrá que seguir trabajando en esto. Si tienen alguna duda en específico, mándenmela por las redes sociales y trataré de responderlas también mediante un video. Saludos.